39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como cada viernes, agradezco muchísimo a Sofía Margarita, analista política que nos acompaña, colaboradora de este espacio. Sofía, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de que hoy, camino acá, no hubo tráfico. ¿Lo puedes creer? Pues tuviste mucha suerte porque hoy Aparentemente. camino acá a mí se me tocó muchísimo tráfico, más que nunca. Sofía Margarita, pero sí es un lugar común de viernes. Parece que cada viernes incrementa, pero celebro que no te haya tocado tráfico. Y vamos con un tema pues fundamental, importante. Vengo a Estados Unidos de esta transmisión especial que tuvimos en Grupo Fórmula, elecciones 2024. Y Estados Unidos, el país de las libertades, Sofía Margarita, del país punta de lanza, e incluso en algunos derechos, país donde se luchó durante décadas por parte de las mujeres para que se garantizara constitucionalmente su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, el aborto. Y pues recordarás que estamos hablando que año y medio, el Supremo pues determinó que es facultad de cada uno de los estados. Incluso el martes los neoyorquinos en el estado de Nueva York votaron no solo por presidenta, bueno, por candidata o por candidato, sino además del Congreso, por seis iniciativas de enmienda, una federal que tiene que ver justo con blindar el derecho de las mujeres en el estado de Nueva York a decidir sobre su propio cuerpo, no importa lo que diga la ley federal. Y en la Ciudad de México, punta de lanza en el país, Sofía. Es correcto. A ver, sobre el contexto gringo y para poner sobre la mesa, yo creo que primero decir que es un tema muy controversial. Creo que hablar de aborto nunca va a estar libre de controversias. Ojalá sí, el sueño es que en un futuro lo entendamos de una manera mucho más incluyente y menos punitiva, pero pues yo creo que todavía estamos lejos de aquello. Entonces, primero decir que yo creo que abrir tus redes sociales, Juan, para que quien tenga dudas al respecto de este tema las mande, las comente, porque siempre va a haber comentarios, críticas y dudas y creo que es válido atenderlas todas. A ver, ¿qué sucede en la Ciudad de México? En 2007 se despenalizó una parte, digamos, una temporalidad del aborto. ¿Qué significa esto? Que hoy las mujeres en esta ciudad que decidan interrumpir un embarazo antes de las 12 semanas, o sea, 3 meses, no van a la cárcel. Eso es lo que significa. Eso es despenalizar. Posteriormente se legalizó, entiéndase, en la Ley de Salud hoy de la Ciudad de México, hay una definición de la interrupción legal del embarazo que dice que esto es hasta las 12 semanas. Entonces, quiero empezar ahí. Despenalizar y legalizar no son lo mismo, ¿ok? Cuando legalizas algo, lo haces un derecho, le tienes que atender en manera de salud, en educación, etcétera. Cuando despenalizas algo, básicamente lo único que estás diciendo es que en una ocasión en la que suceda, ¿no? Quien cometa dicho acto, pues no tiene que ir a un proceso penal, ¿no? ¿Qué pasó en la Ciudad de México esta semana? El lunes se votó en comisiones una reforma en el Congreso de la Ciudad que despenalizaba por completo el aborto. ¿Qué significa esto? Que en lugar de despenalizarlo hasta las 12 semanas, le quitaba el tema de cárcel en cualquier momento. Y entonces vino una horda de desinformación y por esto digo que es importante que quien tenga dudas y comentarios pues las haga llegar, ¿no? Vino una horda de desinformación diciendo que entonces a la hora de despenalizar lo que esto obligaba era que los médicos fueran a cometer un acto de infanticidio y entonces iban a matar a un bebé un día ser vivo, antes ¿no? de nacer y en fin, ¿no? Y ojo, esto no es así. A ver, la mayoría de los abortos en esta ciudad y en el mundo, y cuando digo la mayoría es 9 de cada 10, o sea, estamos hablando de realmente la mayoría, suceden antes de las 12 semanas. ¿Quiénes son las personas que en su mayoría abortan después de las 12 semanas? Tienden a ser las personas más vulnerables, entiéndase. Personas jóvenes, mujeres jóvenes que no tienen conocimiento de que están embarazadas. Personas que no tienen acceso a educación sexual, que no tienen acceso a un sistema de salud digno, que están violentadas en casa, que tienen un montón, digamos, de desinformación o de cargas morales a su alrededor que impiden que puedan tener acceso en tiempo y forma, o sea, hoy por hoy, eso significa antes de los 3 meses, al derecho a decidir sobre su cuerpo. Entonces, esas personas que son mucho más vulnerables tienden a ser las que terminan siendo penalizadas por tomar una decisión posterior
posterior. Y lo que esta reforma pretende es justamente dejar de vulnerar a estas mujeres y personas gestantes para que puedan tener la posibilidad de discutir, de tomar una decisión, de afrontar una decisión tan complicada como puede ser la de la interrupción de un embarazo, sin tener que pensar, y perdón, lo voy a poner en términos muy mundanos porque así es, que literalmente o pujas o te vas a la cárcel. Porque eso es lo que hoy por hoy implica que el delito esté en el Código Penal. Entonces, creo que es importante entender que esto no significa que cambia la ley de salud y que entonces mañana puede llegar una mujer de 6 meses y que el médico está obligado, la médica está obligada a atender, o la partera, etcétera, esa solicitud de interrupción legal del embarazo. No es así. Lo que estamos tratando en estos momentos de impulsar, y digo tratando porque evidentemente, y aquí pues con toda claridad, yo creo que para mí es muy, muy urgente que sí entendamos que la punibilidad además no evita que las personas aborten. Sí. O sea, lo que está en el Código Penal hoy no hace que las mujeres o las personas gestantes decidan o no terminar un embarazo, lo hacen muchas otras presiones y muchas otras condiciones de su vida, ¿no? A ver, Sofía Margarita, sí hay estadísticas, ¿no?, que señalan que la despenalización del aborto, pues de ninguna manera fomenta que Claro. más mujeres interrumpan por decisión propia su embarazo. Lo que sí detiene es la mortandad de mujeres. Y en la Ciudad de México, desde que se despenalizó, 0 mujeres han perdido la vida porque no tienen ya que ir a estas clínicas clandestinas. Vete tú a saber con qué tipo de personas llevando a cabo el procedimiento. Doctores, sería muy optimista llamarlos, sin condiciones necesarias para llevar a cabo, te digo, este procedimiento. Y simplemente no se está invitando a nadie a abortar, sino se está garantizando el derecho a quien, por la razón que sea, decida hacerlo. ¿Estoy correcto o no? Estás en lo absoluto correcto. Este dato que mencionas lo reiteró esta semana la secretaria de Salud, Nadine Gassman, al respecto de justamente que en la Ciudad de México la tasa de mortalidad para quienes deciden interrumpir su embarazo legalmente hasta ahora es literal 0. Y te doy 2 ejemplos más y regreso también para, digamos, virtuosamente terminar donde empezaste con el tema de Estados Unidos. Pero 2 ejemplos. Primero, la Ciudad de México no sería el primer estado en quitar el límite de las 12 semanas. El primer estado que lo ha hecho por la vía legislativa es Guerrero. Entonces, esto ya existe en los marcos normativos estatales. En Guerrero, hoy por hoy, si una mujer decide interrumpir su embarazo en la semana que sea, no se le penaliza. 2, las canadienses tienen literalmente desde hace casi 40 años 0 límites al momento en el que decidan interrumpir su embarazo. Y esto en ninguno, ni en el estado de Guerrero ni en Canadá, se traduce a que haya hordas de filas de mujeres, que esto es lo que la desinformación de los grupos conservadores y la derecha quieren hacerle a uno creer, formadas esperando a abortar en la semana 36, ¿no? Son dramas que ponen sobre la mesa para que la conversación se ensucie, se enturbie, y no hablemos entonces realmente de los derechos sexuales y reproductivos de las personas en este país desde una perspectiva de datos, de ciencia, de salud, porque al final la decisión de interrumpir el embarazo es un tema de salud pública, no es un tema del Código Penal. Y respecto a Estados Unidos, que efectivamente tristemente lo echaron para atrás hace relativamente poco, estaba mal sustentado porque Roe versus Wade, que era el marco que le daba, digamos, el pie a que el aborto fuera un derecho para todas las personas en Estados Unidos, estaba sustentado en el derecho a la privacidad, lo cual no es que esté bien ni mal, pero no era una noción del tema de salud, etcétera. Entonces ahora con la elección americana, y si alguien tiene dudas sobre esto, hay muchas notas de cómo quedaron los estados, pero fueron varios estados los que consultaron su perspectiva en cuanto a el derecho a decidir, y en la gran mayoría, Colorado, Nueva York, etcétera, y no todos los más progres, o sea, también hubo algunos estados más conservadores que votaron en favor de. Florida tristemente se quedó literalmente a 2 puntos de lograrlo, pues ni modo, 58 de 60 puntos que necesitaba para lograr pasar una iniciativa. Entonces, bueno, continúa la lucha en esta ciudad. Por lo pronto se bajó el dictamen por una decisión que no es del todo clara, pero no se va a quedar ahí, lo vamos a seguir empujando. Y ojalá pues que la conversación continúe y que elevemos el nivel de la conversación sobre el derecho a decidir. Por supuesto que va a continuar la conversación, Sofía Margarita. No te vayas. Hecho.